Seguimos haciendo este programa desde casa, con toda la mesa del comedor llena de revistas de historia, de libros de historia. No pretendemos ser exhaustivos. Isidoro tiene una colección bastante grande de libros de historia y hemos elegido algunos escritos en español de Venezuela, otros en español de Uruguay, otros en español de Argentina, en español de Colombia, en fin. Isidoro ha hecho una selección y después nosotros vamos a agregar algunas cosas más para terminar el programa. A ver, Isidoro, ¿qué libros has elegido para poner como muestra de buenas lecturas de historia? Uno de ellos es el libro de Eduardo Galeano, Memoria del Fuego, que es una trilogía. Es una trilogía que de alguna manera es una memoria de los pueblos latinoamericanos. Por ejemplo, en este primer tomo, que es el que tengo en la mano, que se llama Los Nacimientos, es espectacular, es extraordinario, porque leemos, nos enteramos de la leyenda, de los mitos, de las creencias de nuestras poblaciones indígenas, de todos aquellos que realmente ya poblaban nuestro continente antes de la llegada de la invasión de los españoles. Muy interesante este trabajo de Eduardo Galeano, como todos sus trabajos. Otro libro sumamente interesante es La historia de la nación latinoamericana, de Jorge Abelardo Ramos. Se trata de un fresco extraordinario de todos los sucesos importantes, tanto en tanto el desarrollo ideológico, el pensamiento político, como las acciones militares, uniones y desuniones que se habían ido provocando en el desarrollo de la formación de nuestro continente o nuestros estados actuales. Vean ustedes, por ejemplo, cómo Abelardo Ramos encara el tema de las traiciones a las que fue sometido Simón Bolívar, especialmente en la construcción de la gran nación latinoamericana, como lo pensaba Bolívar, como lo pensaba Artigas, como lo pensaba San Martín. Por ejemplo, refiriéndose a uno de los instrumentos usados para disolver las creaciones de Bolívar y atacarlo a su vez, etc. Por ejemplo, los grupos que apoyaban y que estaban conducidos, tanto desde el punto de vista de su poder por Páez, como desde el punto de vista de la inteligencia que de alguna manera lo manejaba, provocaron lo que se llamó unas elecciones para formar el Congreso Constituyente de Venezuela, es decir, separado de Colombia. Y decía, esos llamados, decía, la voluntad popular, de acuerdo a un documento confidencial de los separatistas, debía simularse siguiendo el método de difundir, comillas, instrucciones detalladas para obrar cortando todo nudo que encuentren, y han de llevar escritos de aquí los pronunciamientos de que deben hacer las municipalidades, las juntas de caserío y todo Dios. Porque conviene que vengan todas las actas, sin quedar un rincón que no pida tres cosas a saber. Nada de unión con los reinosos, se refiere a los neogranadinos. Nada de reunión con los reinosos. Jefe de Venezuela, el general Páez. Y abajo, Don Simón. Todo el mundo debe pedir esto o es un enemigo entonces. Es decir, que la convocatoria llevaba en sí lo que cada uno de los delegados debía de aprobar. Y para terminar con este tema de las traiciones de Simón Bolívar, ¿alguna vez alguien se ha preguntado qué dijo Santander cuando se enteró del fallecimiento de Simón Bolívar? Pues dice lo siguiente, y abro comillas: con que al fin murió don Simón, el tiempo nos dirá si su muerte ha sido o no útil a la paz y a la libertad. Para mí tengo que ha sido no solo útil, sino necesaria. Dice Abelardo Ramos, que esto lo escribió el separatista Santander en una carta. Vean ustedes con quiénes tenía que luchar Simón Bolívar, no solo con el enemigo, sino con los saboteadores internos. Hay otro libro que es interesantísimo, ya que acabamos de mencionar a Santander y su alegría por la muerte de Simón Bolívar, que se llama El mito de Santander. Yo les recomiendo que lo busquen, porque en este mito de Santander, que está escrito por un expresidente colombiano de 1950, Laureano Gómez, que denota de lo que
la onda que había en esa época con el centenario de la muerte de Santander, que a quien se le ponía como el constructor de la victoria, el hombre de las leyes que había construido la victoria. Es interesantísimo este mito de Santander, y si todavía tenemos tiempo, voy a comentarlo, no lo voy a leer porque no tenemos suficiente tiempo. Entre las tantas saboteos y zancadillas que Santander le hacía a Bolívar cuando estaba luchando en el sur por la formación, por la independencia de Bolivia, por la independencia de Perú junto con San Martín, etc. Entre los tantos saboteos de no atender los requerimientos de Simón Bolívar, que estaba como presidente en campaña, y Santander en Bogotá, cómodamente en su palacio como vicepresidente, Simón Bolívar le pedía los refuerzos necesarios para mantener la lucha, porque decía que era fundamental vencer a los españoles en el sur para que luego no pudiera haber una reacción de los españoles sobre el resto de los países ya independizados. Y Santander no le enviaba nada, ni le enviaba el dinero que se necesitaba para pagar a las tropas y a los oficiales, ni se le enviaba los suministros de armas, ni de alimentos, ni de ropa, ni de botas, etcétera, etcétera. No le enviaba, le saboteaba completamente. Y en cartas que se entrecruzaba, Bolívar al final le dijo: creo entender que usted está necesitando algo, o está de alguna manera pidiéndome algo. ¿Y qué es lo que estaba ya sospechando Simón Bolívar? ¿Y qué es lo que estaba haciendo realmente Santander? Le estaba pidiendo que Bolívar le diera una gigantesca finca que había sido expropiada por la República de algunos españoles que se habían ido del país, y se llamaba el Hato Grande. Es uno de los casos más vergonzosos de todas las relaciones en la lucha por la independencia. El Hato Grande combinado con otras cosas que también pidió Santander, entre los cuales decía, por ejemplo: yo no puedo admitir que los generales que han ganado sus ascensos en batalla vayan a tener grados superiores a mí, que estoy aquí en Bogotá. Es decir, que si llegaran a regresar a Bogotá, van a ser superiores jerárquicamente y militarmente que yo, que era el vicepresidente. Y por eso también, entre otras cosas, rechazaba los ascensos que Bolívar daba en batalla. Tenemos también, María Alcira, un libro actual, muy actual, escrito y se publicó en el 2017, pero es un libro que es muy actual, que es El monstruo y sus entrañas, de Vladimir Acosta. Es realmente un minucioso, pero un muy minucioso trabajo para conocer la formación de la nación estadounidense. Tiene un rigor científico histórico que es en cada una de sus líneas y en cada una de las menciones que hace Vladimir Acosta, el autor, está confirmado, está apoyado en los estudios minuciosos que ha hecho de todo el proceso. Y conocer, para nosotros entendemos que este libro es muy importante, porque conocer esta historia, el sentirse, los gobiernos y quizás también el pueblo estadounidense como los elegidos. Y es muy importante esto, porque nosotros siempre nos preguntamos, los gobiernos del régimen de Estados Unidos que producen guerras, invasiones, dictaduras, matanzas, asesinatos, etc., ¿no son criticados por su población, por su pueblo? No, no lo son. Es muy importante conocer aquí cuáles son las causas del por qué el pueblo estadounidense no ha rechazado los crímenes cometidos por sus gobiernos imperiales. Y con esto, María Alcira, diríamos que no sé si todavía tenemos algún minutito más, tú dirás, para hacer un pequeño comentario complementario de este libro. Pues si no lo tenemos, entonces digamos que la colección Bicentenario escolar también contiene una cantidad de información histórica sobre Venezuela que está dirigido a los niños, está dirigido a los maestros, y yo diría que está dirigido a todos y cada uno de nosotros
por la importancia de cómo se muestran los datos históricos reales y las explicaciones de los hechos históricos que se han producido en la independencia, en la lucha contra la colonia y en la reafirmación de la soberanía de nuestro pueblo y nuestro país, de nuestra nación. Hemos hecho un buen recorrido por libros de biografía, epistolares, diarios, libros de historia, que Isidoro, que es nuestro lector invitado y nuestro camarógrafo y nuestro productor, pues se fascina por la lectura de esta clase de libros. Es un lector especializado en esta clase de libros y ha hecho un buen recorrido para invitarnos a todos también a hacerlo. Pero queríamos también incluir un niño en este programa, cómo un niño también puede interesarse por la lectura de historia, a su nivel, a su motivación, cómo un niño nos contaba en la librería mediática cómo se interesaba en la historia, y luego veremos o recordaremos una parte de la entrevista que le hicimos a Alexander Torres, presidente del Centro Nacional de Historia, y su valoración en torno a la lectura de la historia de Venezuela. En los libros de colección Bicentenario tenemos muchas de esas historias para leerlas a nuestro alcance. Pero él estudió a Antonio José de Sucre. En este libro de obras de arte sobre la historia de Venezuela hay un bellísimo cuadro que lo quiero mostrar aquí, que se llama Ascenso al Cerro de Potosí, de Tito Salas. Y aquí sale Simón Bolívar y sale Sucre. ¿Por qué te llamó tanto a ti la atención, Santiago, Antonio José de Sucre? Tu papá nos estaba contando cuando estábamos trabajando, tu papá Carlos Reyes, que trabaja con nosotros, que es el director de edición del programa, nos estaba contando que a ti te impresionó mucho Antonio José de Sucre. ¿Por qué te impresionó tanto? Sí, porque él hacía muchas batallas así y él las ganaba. Y las ganaba. Entonces, como un superhéroe. Entonces, yo un día estaba en mi escuela y mi profesora me mandó a investigar eso. Ajá. Y cuando la profesora me mandó a investigar eso, mi papá me echó el puente y todo eso y me empezó a... ¿Te gustó, verdad? Fíjate, eso parte de un supuesto muy interesante. El presidente Chávez lo dijo una vez de una manera bastante pedagógica en el 2006. Nunca alcanzaremos el futuro grande que deseamos si desconocemos el pasado grande que tuvimos. Esa idea de que la historia no es el relato inaprensivo del pasado, es un relato insulso, insustancial, es una narración de hechos pretéritos que nada tiene que ver con la contemporaneidad. Si Chávez puso el acento en la historia, es porque comprendió desde el principio que en ella hay un discurso liberador, emancipador. Un pensador, E.H. Carlos, dijo de una manera también interesante. Él dice, la historia es memoria y es esperanza. Memoria por el pasado y esperanza por el futuro. En este sentido, todo esfuerzo que se haga en el marco del Bicentenario de resaltar las figuras protagónicas de hombres y mujeres de todos los sectores sociales de ayer, que fueron protagonistas, hacedores, artesanos de su propio destino, nos sirve como pábulo espiritual, ideológico y sobre todo material para la construcción de un futuro mejor. Dicho de otras maneras, no es un anacronismo retomar un acontecimiento que ocurrió hace 200 años, donde hicimos patria pese a todos los obstáculos que tuvimos, y estamos diciendo a la gente que así como nuestros mayores lo lograron ayer, nosotros hoy estamos llamados a lo propio. Hacer historia es construir el futuro. Claro. Qué bueno que tenemos el Centro Nacional de Historia que publica estas revistas Memorias de Venezuela, para que de todas las formas, en plataforma digital o en papel, tengamos un acceso muy directo, igual que los libros de colección Bicentenario, a nuestra historia venezolana. Uno de los personajes venezolanos más biografiados, de los que más se ha escrito en los últimos tiempos, es Hugo Chávez.
Precisamente en el año 2016, cuando presentábamos la segunda parte de la biografía de Chávez escrita por Germán Sánchez Otero, escrita en 3 tomos en el Teresa Carreño, ese día era un evento presidencial y nosotros tuvimos la oportunidad de informarle al presidente Maduro, que decía que bueno, que dónde estaba la película de Chávez, que había que hacer una película de Chávez hecha desde Venezuela. Y en ese evento estaban Isidoro y Luis Brito García sentados juntos y inmediatamente mandaron un mensaje. Yo era la presentadora ese día y le pudimos informar al presidente durante el evento que el guión de esa película que dirigiría Román Chalbaud y el guión lo había escrito Luis Brito García ya estaba entregado en la Villa del Cine. Han pasado ya varios años y esa película no se ha terminado, así que aprovechamos este programa para recordar a la Villa del Cine que esa película es importante que se termine, es necesario que contemos a Chávez desde nuestra propia visión. Y qué lindo sería que alguna de estas canciones del libro Palabra de Chávez, libro disco, Un subversivo amoroso de Leonel Ruiz y su Meremere con pan caliente, estuvieran incluidas en esa película. Con esto los invitamos a leer siempre, a leer de todo. Soy María Elcira Matute y en la cámara Isidoro Hugo Duarte y también como lector invitado. Y bueno, aquí hicimos todo desde la casa. Hasta el próximo programa.